Hola, buen día. Mi nombre es Pamela Michelle Ruiz Cruz. Soy alumna de la maestría en Educación en la Universidad IEXPRO. Este video es para la materia Seminario de Creatividad y Habilidades Docentes. Antes de comenzar con la explicación y evidencias de mis actividades, me gustaría mencionar que no me encuentro frente a un grupo, no estoy laborando como docente. Mi licenciatura base es en psicología y en este momento me encuentro trabajando en un hospital general. Em, lo cual, bueno, volvió un poco complejo el poder encontrar un grupo a quien aplicar los conocimientos de esta materia. Sin embargo, se logró de alguna manera. La primera actividad fue el análisis FODA. Esta decidí hacerla tomando como base una de mis materias de la licenciatura, que fue psicología organizacional. El contexto, pues, estaba en la Universidad del Valle de México de Texcoco, eso es en el Estado de México. Bueno, se consideró la cantidad de salones que tiene la escuela, las áreas que tiene, laboratorios, etc. Se tomaron como fortalezas pues que la universidad ya tiene su programa de estudios establecido, capacita a sus docentes y que hay un espacio físico adecuado. Las instalaciones son bastante grandes y tienen lo necesario. Como oportunidades coloqué el uso de actividades más creativas, la participación de los alumnos, tener que se genere ese mayor interés por participar y también que se pueda utilizar más la tecnología. En ocasiones en esta materia, psicología organizacional, se recurría mucho a copias, lecturas de esa manera, trabajos como escritos, contestar cuestionarios, etc. Lo cual, pues sí es de ayuda. Sin embargo, después de varias clases, pues resultaba muy rutinario y por lo tanto no generaba tanto interés. Lo cual era pues parte de las debilidades, la rutina, el desinterés de los alumnos y también en ese momento el docente tenía una actitud un tanto negativa que no ayudaba. Es decir, los alumnos ya tenían como todo este prejuicio sobre la materia y aparte la actitud del docente pues no estaba en el mejor momento. Y como amenazas, pues bueno, considerar que hay muchas otras universidades que brindan esta licenciatura, esta materia, que pueden tener un mejor plan de estudios, impartir la clase de mejor manera, no sé, preparar a los alumnos diferente. Y también, pues aquello que no podemos controlar, como algún cambio en el espacio físico, por un desastre natural, un terremoto, o bien la enfermedad de alumnos o docente y que por eso se generen faltas. Ese fue parte de mi análisis FODA que incluí en la primera actividad. Para la segunda y tercera actividad ya enfoqué el trabajo un poco más a las actividades que realizo en el hospital. En el hospital soy psicóloga de un módulo de violencia, es decir, que atendemos pacientes que en algún momento han vivido violencia de algún tipo, psicológica, física, sexual, económica o por abandono. Tenemos este tipo de pacientes y se procura cada cierto tiempo brindar talleres o grupos de autoayuda para las pacientes o los pacientes y que puedan, pues no sé, tener un momento distinto, un momento de aprendizaje, vaya, variedad, no únicamente brindar las terapias individuales. Entonces tuve la oportunidad de tener dos grupos. Uno de ellos estuvo mezclado entre mujeres adolescentes desde los 14 años, me parece, 13 años, hasta los 50 y tantos años. Y me parece que solo fueron 10 mujeres. En el otro grupo fueron puras mujeres adolescentes, como desde los 12 hasta los 16 años. Ese fue un grupo más pequeño. Eh, no me fue posible identificar líderes creativos como tal, únicamente encontrar más o menos respecto a las edades, cuál era el comportamiento de un líder creativo en esta edad, cuáles eran sus necesidades. ¿Por qué fue difícil? Porque bueno, el contacto que tengo con ellas es de muy poquito tiempo. Únicamente tengo la oportunidad de verlas una hora cada 2 semanas aproximadamente. Algunas de ellas ni siquiera son mis pacientes como tal, sino eran de otras compañeras. Entonces era un poco difícil identificar en ellas todas esas cuestiones más individuales. Lo que sí notábamos era pues esa necesidad como de convivencia, socialización, que se necesitaba un poquito más y de actividades distintas para ellas, porque bajo la situación en la que viven de violencia, pues se detecta que los momentos agradables, los momentos diferentes, los momentos de
ocio, por así decirle, o de una simple actividad por gusto, no están tan presentes. Entonces el taller también buscó brindarles un poco de esa parte. Como es parte del área de psicología, también se buscó enfocar mucho el aplicar la parte creativa a las emociones, al análisis personal, a cosas relacionadas a la autoestima y el autocuidado, que fueron los dos temas generales de ambos talleres. Voy a ir compartiendo fotos y voy a ir narrando un poco de qué sucedió en cada actividad. En este primer taller se realizó primero un juego de memoria en el que jugamos con palabras de autocuidado. Cada una debía decir pues una palabra relacionada a su autocuidado, como peinarse, bañarse. Se trataba de creatividad, agilidad, destreza para pensar rápido en las respuestas y pues no repetir las palabras. Se realizó la elaboración de la caja de los buenos deseos. Tenían cartulina y muchas herramientas, colores, plumones, stickers, diferentes materiales para poderlas decorar como ellas quisieran. Dentro de las cajitas ponían muchos papelitos con comentarios positivos para leerse por la mañana para poder motivar un poco más su día. En esta actividad pues sucedió mucho más la socialización porque necesitaban comunicarse para compartirse los materiales. Es importante mencionar que las actividades de ambos talleres no se completaron debido al tiempo, a cuánto tiempo extra nos tomaba una sola actividad. Por lo tanto, pues se trabajaron muchas menos de las que había en la planeación. Y al final de este taller realizamos una pequeña actividad de relajación. El siguiente taller se consideró realizar al aire libre para pues crear un ambiente un poco distinto. Aquí tuvimos la presencia de puras mujeres adolescentes, trabajaron el papel bond dibujando su silueta con cualidades, debilidades, fortalezas. También trabajaron los manuales de autoestima. Estos fueron unos manuales diseñados especialmente para ellas y en los cuales podían expresar muchísima creatividad al decorarlos y contestarlos, porque las actividades eran de mucha reflexión, punto importante para la edad que tienen y las necesidades que tienen. En ambos talleres se realizaron actividades de inicio y actividades de cierre. A manera de conclusión, al ser pacientes de este tipo de situaciones y de un hospital, pues es un poco difícil poderlas grabar, poderlas entrevistar individualmente, porque pues no está permitido y pues bueno, interfiere mucho con la privacidad de cada una de ellas. Además de que, repito, el contacto con ellas no es tan seguido. Pero al final de cada taller sí procuré hacer como un cierre final en el que cada una pudiera dar sus opiniones respecto a lo que acababan de vivir, a lo que qué tal les parecieron las actividades, etcétera. Y muchas de sus conclusiones eran que, bueno, justamente se sentían en un espacio seguro, en un espacio tranquilo, que era importante para ellas. Otra de las más comunes era que les había agradado poder hacer algo distinto y poder conocer estrategias que les ayudaran a manejar esas emociones negativas que recurren a ellas cotidianamente. También poder trabajar conceptos como autocuidado y hacer más consciente qué implicaba autocuidarse. En uno de los talleres, donde mostré la parte de la cajita de los buenos deseos, esa fue una actividad donde cada una tuvo la oportunidad de mostrar mucha creatividad en cuanto al diseño de su propia caja, mucha personalidad, y refieren que fue sumamente relajante, sumamente terapéutico para cada una de ellas, porque bueno, fue prestar atención a esa parte únicamente, como desconectarse del resto. A lo largo de todo el taller procuraba tener música relajante o música un poco más movida que ayudara a crear ambiente en estos talleres. Parte difícil fue que entre ellas no se conocían, entonces no había una conexión de grupo como tal. Sí viven situaciones similares, pero ellas no lo sabían, no conocían a las otras personas, entonces el lograr la participación fue un poco complejo. Son mujeres que de por sí tienen estas situaciones de pena, de no querer hablar en público, etcétera. Entonces eso complicó un poquito los talleres.
Sin embargo, sí pude ver que lograron esa reflexión propia sobre muchas cosas. Las adolescentes contestaron un manual que estaba diseñado específicamente con actividades relacionadas a la autoestima. La mayoría de las actividades que coloqué implicaban mucho el poder expresar personalidad dentro de el diseño, los colores, como ellas quisieran decorar libremente las cosas. Noté que era algo que les costaba porque hacían muchas preguntas como ¿esto cómo lo hago? ¿Esto cómo lo pongo? ¿Esto cómo debe ir? Y al decirles es como tú quieras, es como a ti te guste, como tú lo prefieras, se notaba en ellas como una sensación distinta de ok, puedo hacerlo, y eso parecía motivarlas bastante. Hubo otra actividad con las adolescentes en donde trazaron en un papel bond su silueta y comenzaron a hacer como ese análisis de defectos, virtudes, capacidades, habilidades, etc. Y también noté que les costaba un poco de trabajo al inicio, pero conforme fue pasando el tiempo, conforme fueron analizando, pues se volvió mucho mejor. Recibimos varios comentarios de parte de las mamás de las adolescentes ya después de los talleres, comentarios en donde decían que las niñas les habían contado cosas positivas, cosas como que les había gustado mucho asistir, que querían regresar a las siguientes sesiones, porque esto se va a continuar haciendo. Y bueno, eso es muy gratificante y muy importante porque verdaderamente el que puedan aprovechar estas situaciones es sumamente importante. Eso es todo por mi video, muchas gracias y hasta pronto.